Profe, muy buenos días. Un saludo desde Colombia, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Excelente, profe. Cuéntenos, ¿cómo se han comportado los estudiantes cooperativos por allá? Muy bien, han dejado huella. Son bien queridos por toda la comunidad, tanto los estudiantes como los profesores que tienen contacto con ellos han destacado y son muy bien aceptados. Queremos más. ¿Quieren más? Que por favor, vamos a colocar en la pantalla para que ustedes mismos escojan. Bueno, ¿a quién quieren que venga? La que levantó la mano, dicen. A Camila, está Catherine Pantoja, ¿qué más recuerdo? Joana, ¿quién es? Yane Milena. Hacen la mano los que quieren venir a Colombia. ¿Quién quiere ir a Colombia de ustedes? ¡Ey! Que uno de ellos nos cuente qué sabe de Colombia. Ándale. ¿Quién sabe de Colombia aquí? Son tan tímidos como ustedes. Lo localizan en el mapa, saben dónde está, pero creo que hasta ahí llega el conocimiento. Ay, Shakira, desde luego. Pues todavía tiene. ¿Y ustedes saben de México algo? ¿Vicente Fernández? ¿Alejandro Fernández? Eso. Órale, güerito. Bueno, ya llegó nuestro expositor por acá, entonces los dejo con el doctor Julián. Querido doctor, en unos 3 minutos comenzamos. Ya tenemos al doctor Checa listo acá. Están haciendo los últimos arreglos para la presentación y comenzamos. Perfecto. Tenemos la información de que la neurocirugía colombiana ha destacado en el mundo por sus trabajos y por su manejo excelente y experto de los traumatismos cráneoencefálicos. Entonces, el tema que nos han propuesto de la conferencia de hoy ha sido especialmente atractivo para todos, porque queremos escuchar de primera voz todo lo que ustedes han hecho para mejorar el manejo del trauma, sobre todo el trauma craneoencefálico grave. Así que escucharemos con atención al doctor Checa. Bueno, entonces, para iniciar y para para irnos reconociendo un poco, vamos a comentar nuestro expositor del día de hoy y también para que ustedes se enteren y se den cuenta de los grandes alcances que pueden tener los profesionales de la salud. El doctor Felipe Checa, que es nuestro speaker invitado en esta mañana, es médico general egresado de la Universidad Cooperativa de Pasto. ¿En qué año, doc? En el 2003. Fue un estudiante aquí muy destacado, varios años monitor de anatomía, del área de anatomía, y desde el principio de su
experiencia profesional, siempre con una gran afinidad hacia la parte de la neurología, ¿verdad? Incluso comentan los colegas que cuando estaba haciendo el rural, muchos de los médicos expertos en la ciencia lo buscaban porque siempre fue muy aficionado desde el pregrado hacia la neurología y después en el Colegio Colombiano de Ciencias de la Salud hizo su posgrado como neurocirujano. Tenemos la fortuna de contar con él hace un par de años nada más acá otra vez en nuestra ciudad, en Pasto, y ha sido de gran valor para la comunidad su llegada acá porque estamos con él o se ha visto con él el progreso que comenta nuestro doctor desde México de la neurocirugía ya aplicada en nuestra ciudad. Hace un par de meses estuvo muy de moda, él ya les va a contar por qué aquí en la ciudad. Y para nosotros poder contar con él en esta mañana y poder contar con él aquí en la facultad es de verdad un gran placer. Así que, pues yo creo que ya vamos a comenzar. Para ustedes también un saludo muy cordial desde acá, desde Colombia. Es un gusto para nosotros poder realizar estos ejercicios de educación continuada de talla internacional gracias al apoyo de la tecnología. Esperamos que este sea solamente el primer paso. Tenemos muchas expectativas de que muchos de nuestros estudiantes puedan viajar hacia Sonora y estar con ustedes también participando allá en la parte académica. De la misma manera, las puertas están abiertas en nuestra facultad, en nuestra ciudad. Créanme que la gente de acá es gente de muy buen corazón y muy cálida, y vamos a estar muy felices de poder contar con su presencia cuando eso se dé. Y vamos a estar pendientes de ayudarles en todo para lograr esos objetivos. Así que esto solamente es un primer paso, esperamos que esto podamos replicarlo, ojalá una vez al mes, ¿sí? Para poder seguir participando y poder seguir aprendiendo y teniendo grandes logros como profesionales. Entonces, vamos a comenzar, vamos a darle comienzo. Con ustedes el doctor Checa. ¿Con esto o con eso? Bueno. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar nosotros, el tema que escogimos es el manejo primario del trauma craneoencefálico. Básicamente escogimos este tema porque es un punto de alta importancia en nuestra comunidad y en el Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde estamos desarrollando nuestra práctica, pues es una de las patologías de mayor prevalencia. Nosotros tenemos un área de influencia alrededor de más o menos 1.200.000 personas y una de las enfermedades que más frecuentemente vemos nosotros es el trauma craneoencefálico. Entonces es muy importante que desde el pregrado el estudiante de medicina y el profesional de la salud, el médico general, las personas que atienden los servicios de urgencias, sepan cómo afrontar un trauma craneoencefálico. Entonces, es un gran reto en la medicina moderna, requiere un manejo de alta complejidad y requiere también de atención multidisciplinaria de alto nivel. Y se debe difundir la información entre los estudiantes, entre los profesionales en formación, entre los médicos rurales y entre los médicos de atención primaria para tener una mejor toma de decisiones. Bueno, la incidencia varía dependiendo del lugar geográfico en donde usted se encuentre. Tenemos lugares en nuestro país donde hay en 1992 la estadística en Cali era de 1.097 casos por 100.000 habitantes con una mortalidad global del 20%. Es más frecuente en los hombres, en los fines de semana y es más frecuente en las estaciones cálidas. El consumo de alcohol o sustancias que alteran el estado de conciencia se encuentra en aproximadamente el 38% de los pacientes que recibimos a los servicios de urgencia. Hay otros lugares del mundo, por ejemplo, hay una estadística de Suecia donde hay 12 por 100.000 habitantes y hay otra estadística en San Marino donde hay de 694 por 100.000 habitantes. Como les digo, hay lugares en Japón, por ejemplo, donde hay un trauma craneoencefálico al mes. Entonces, depende del país y de la ubicación geográfica donde usted se encuentra. En nuestro país, nosotros vemos que está relacionado con los accidentes de tránsito aproximadamente en el 50% de los casos. Hay acciones violentas en el 22% de los casos. Los pacientes se encuentran con probabilidad de tener mayor mortalidad cuando sufren heridas por arma de fuego y también encontramos algo en accidentes deportivos.
Las muertes por trauma cráneoencefálico severo se encuentran entre el 50 y el 60%. Hay una muerte inmediata hasta en un 30% de los pacientes, que puede ocurrir hasta las 2 horas. Hay un 20% de los pacientes que mueren entre días o semanas después, y disminuye esta mortalidad global en un 20% cuando hay una atención quirúrgica adecuada e inmediata. El traumatismo cráneoencefálico y el politraumatismo tienen una mortalidad asociada sumatoria de un 18.2%. La hipoxia nos aumenta la probabilidad de muerte en un 35%. La hipotensión arterial, que es el otro gran factor deleterio en los pacientes politraumatizados, aumenta la mortalidad del trauma cráneoencefálico en el 15%, al igual que lo hace en el 12% la hipovolemia. Tenemos unas escalas de severidad que nosotros usamos para manejar el trauma cráneoencefálico, para evaluar su severidad, incluso para evaluar su pronóstico. Entonces, la más importante de ella, es la más usada en el mundo, es la escala de coma de Glasgow. Eran 3 escalas diferentes y en el año 77 Teisel y Jenner las unieron para formar una sola escala que se llama la escala de coma de Glasgow, que como su nombre lo indica nos lleva a ver qué paciente está en coma. Y después se sumó esta escala a la ATLS para llevar a buscar la escala de severidad. Entonces tiene 3 puntos, como ustedes lo saben: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta espontánea ocular, el paciente que abre los ojos espontáneamente, nos da 4. Cuando usted tiene que llamarlo, que hablarle para que el paciente abra los ojos, pero sin tocarlo, nos da 3. Y ya usted tiene que tocarlo, moverlo o hacerle un estímulo para que abra los ojos, nos da 2. Y si no responde, nos da 1. En la respuesta verbal, el paciente orientado que conversa con usted, que está normal igual que usted, que está totalmente orientado, nos da 5. Cuando ya está confuso, cuando ya falla en la orientación, ya no sabe dónde está, ya su lenguaje no es normal, nos da 4. Cuando solo dice algunas palabras, da 3. Cuando emite sonidos incomprensibles, nos da 2. Y cuando no responde, nos da 1. En la respuesta motora, que es tal vez la de mayor valor, cuando el paciente cumple órdenes, mueve espontáneamente las extremidades, pues nos da 6. Cuando solo localiza el estímulo doloroso, usted le hace dolor y él le coge la mano, da 5. Cuando se mueve al estímulo pero no lo localiza, da 4. Cuando hay una respuesta de decorticación, da 3, descerebración de 2, y si no responde, da 1. De ahí ustedes tienen que el puntaje máximo en la escala es 15 y el puntaje menor es 3. Entonces, cuando se sumó a la ATLS, vimos que para efectos de atención primaria, en ATLS nos clasificó el trauma cráneoencefálico como leve cuando tiene de 13 a 15 puntos, moderado cuando tiene de 9 a 12 y severo cuando tiene de 8 o menos. Y la definición de coma en trauma es todo paciente que tenga Glasgow menor de 8. Si el paciente tiene Glasgow menor de 8, está en coma y requiere generalmente de asistencia para la respiración, de asistencia ventilatoria. Bueno, hay otras escalas de severidad que nos muestran a nosotros el pronóstico. Entonces, esta es muy usada sobre todo en trabajos que nos hablen de pronóstico neurológico, que es de Glasgow Outcome Scale, que es la escala de resultados, donde 1 es muerte, 2 es estado vegetativo, donde el paciente es incapaz de actuar recíprocamente con el ambiente, está totalmente dependiente. 3 es una incapacidad severa, pero el paciente es capaz de seguir algunas órdenes. 4 es la incapacidad moderada, donde el paciente es capaz de ser independiente en su casa. Y 5 es una recuperación buena y el paciente es capaz de volver a trabajar o a ser independiente fuera de su casa. Esta es otra escala muy importante, que es la escala de severidad del trauma o el trauma score revisado. Este es una escala que nos incluye el Glasgow, la tensión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, y nos da una puntuación. Se usa sobre todo en grandes tragedias, cuando usted tiene múltiples personas heridas, para hacer el triage, donde usted se debe basar en los puntajes que nos da. Se suma la puntuación de cada uno de ellos, y si el total es mayor de 12, es menor de 12, la supervivencia es del 90%, pero si el puntaje aumenta, la supervivencia es menor. Entonces, un paciente con Glasgow de 3, con una tensión sistólica de 50 a 75, con una frecuencia respiratoria de 5, nos da una puntuación. Entonces, cuando vemos la escala global de 3, ese paciente, las probabilidades de sobrevivir son mínimas. Entonces, si estamos hablando de tragedias, estamos hablando de triage, pues digamos que este es un paciente en este momento de no atención prioritaria. Hay que ir a buscar los pacientes que son más fácilmente recuperables cuando hablamos de grandes tragedias y múltiples personas politraumatizadas. También, cuando se aplicó esta escala en los grandes hospitales, se dio cuenta que ese paciente que llega, como les digo, una escala pronóstica de Glasgow de 6, que nos da 2, una frecuencia respiratoria de 29, que nos da 3, van 5, ¿no es cierto? Y una tensión arterial sistólica de 50, que nos da 2, ese paciente tiene máximo 7 puntos.
Entonces, ese paciente nosotros pasarlo a la unidad de cuidado intensivo, múltiples tratamientos, múltiples fracturas, para que al final el desenlace sea el mismo que hubiésemos tenido sin gastar tantos recursos, que era la muerte del paciente. Entonces, hay grandes estudios con esta escala que nos ayudan a seleccionar los pacientes que son fácilmente recuperables y en quienes no se agotará tantos recursos para que el desenlace sea el mismo. Bueno, vamos a ver cuáles son los mecanismos de trauma, de daño en el trauma. Entonces, en el trauma craneoencefálico actúan básicamente fuerzas de contacto y fuerzas de inercia. Entonces, la fuerza de inercia es cuando la cabeza va en movimiento y se choca contra una superficie que está quieta. Entonces, tanto la fuerza que lleva como la inercia del movimiento producen el daño. O cuando un objeto en movimiento golpea contra la cabeza que está quieta. Entonces, son básicamente las dos formas de contacto. Entonces, ustedes tienen que uno en el trauma tiene lesiones por golpe, por el lugar donde se produjo el golpe, y el contragolpe, que es básicamente el rebote que hace el cerebro para golpear contra otra estructura contralateral en el cráneo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una contusión temporal derecha y una contusión por contragolpe frontal izquierda. Hay las lesiones en el trauma craneoencefálico las dividimos básicamente en dos tipos, una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria es la lesión que ocurre inmediatamente en el cerebro por el mecanismo que produjo el trauma, por el golpe mismo, contra la cual no podemos hacer nada porque se produce instantáneamente en el momento en que el cráneo sufre el golpe. Inmediatamente después del impacto por un efecto mecánico de las fuerzas de aceleración contra el cráneo. Y nos puede producir un daño que bien sea difuso o focal. Entonces, cuando tenemos nosotros las lesiones primarias están en primero la lesión cerebral difusa. La lesión cerebral difusa puede ser solo el daño bioquímico en el momento del golpe, que es lo más frecuente, que produce una conmoción cerebral, que es la pérdida momentánea de la conciencia y la desorientación, que generalmente no produce ningún resultado clínico, salvo la desorientación o la pérdida momentánea de conciencia. Y se produce por un efecto bioquímico por el impacto en el cerebro. Después está el daño axonal difuso, en donde nosotros tenemos lesión de las fibras de sustancia blanca, como las adyacentes al cuerpo calloso, la sustancia blanca, el espacio perforado anterior, la comisura blanca, la comisura posterior, el mesencéfalo, la corona radiada, donde hay múltiples microhemorragias que se producen por el efecto rotacional que produce el daño. Y tenemos entonces otras lesiones focales, estas que les hablé eran difusas, estas son focales. Entonces en las lesiones focales tenemos los hematomas intraparenquimatosos, el hematoma epidural o el hematoma subdural. Aquí en la fotografía tenemos una imagen de un hematoma intraparenquimatoso. Es la disrupción y las microhemorragias producidas en el encéfalo por el efecto mismo del golpe que producen estos hematomas. Eso puede producir un efecto de masa, puede producir herniación cerebral con compresión del tallo y produce daña la zona de penumbra isquémica alrededor. Por eso cuando estas lesiones se evacúan, siempre queda un área de encefalomalacia y un daño isquémico alrededor. Hay lesiones tardías que se producen por esta isquemia en el tallo, alrededor de las lesiones intracerebrales. Existen los otros tipos que son los que les digo, los hematomas que pueden ser subdurales o epidurales. En este caso está mostrado un hematoma subdural. El hematoma subdural agudo es el hematoma que se produce por debajo de la duramadre, entre la duramadre y el encéfalo. Para que él se produzca tiene que haber laceración del tejido cerebral y sangrado del cerebro. Entonces sangra entre el cerebro y la duramadre. Como ustedes lo pueden ver en esta figura, lo que hay aquí es la duramadre. Esta es una duramadre que se resecó y aquí debajo este coágulo es el hematoma. Entonces, por ese efecto mismo, como no hay que contenga el hematoma y el cerebro sangra, es de mal pronóstico, porque tiene que haber lesión cerebral para que él se produzca. En segundo lugar, como no hay que lo contenga, empieza a empujar rápidamente el cerebro y el deterioro del paciente es muy rápido, llevando a cuadros como el que ustedes ven en esta fotografía, donde hay ya una herniación cerebral y el paciente requiere una evacuación quirúrgica urgente de la lesión que tiene el primer objetivo salvar su vida. Ya el pronóstico lo vemos dependiendo de las otras lesiones que tiene. Del hematoma subdural existe otro tipo, que este es el hematoma subdural agudo, y este tipo que es el hematoma subdural crónico, que tiene una fisiopatología diferente. Se produce generalmente en los extremos de la vida, en los ancianos o en los bebés, o se produce en las personas que tienen algún factor predisponente para atrofia cortical difusa, como los alcohólicos, los adictos a drogas o los pacientes de edad avanzada, en los que el cerebro es de volumen más pequeño. Al ser el cerebro de volumen más pequeño, la distancia entre el cerebro y el hueso es mucho mayor. Entonces las venas puente que llevan la sangre del cerebro hacia los senos venosos
son más débiles y frágiles y con cualquier trauma de menor intensidad sangran lentamente, tan lentamente que el hematoma puede llegar a tener grandes volúmenes y producirle al paciente una repercusión, simplemente una paresia que va progresando lentamente o una alteración en el estado de conciencia. Hay un algoritmo que le enseñan a uno que dice que anciano apendejado, hematoma asegurado, ¿no? Ese anciano que empieza a desorientarse y eso, uno la primera causa que tiene que buscar es que no tenga un hematoma. Es muy frecuente en las personas de edad adulta con un trauma que ellos no recuerdan, un frenazo en el carro, un golpe mínimo les puede producir esto. Son fisiopatologías diferentes, pero son espectros de un trauma también. Bueno, el otro punto es el hematoma epidural. El hematoma epidural se produce en personas más jóvenes, cuando la duramadre está completamente adherida al cráneo, entonces se produce generalmente por una fractura y por la laceración de la arteria meningia media. Esto hace entonces que el diploe craneal vaya sangrando y despegando lentamente la duramadre de la tabla ósea, lo que nos produce su fisiopatología. En un 40% de los casos, los pacientes con un hematoma epidural tienen un signo que se llama el intervalo lúcido o el intervalo de conciencia, en el cual el paciente está consciente, no sufre déficit neurológico inicialmente, por lo que les digo, la sangre tiene que ir despegando la duramadre del cráneo. Entonces eso nos toma un tiempo, pero ya después fallan los mecanismos de compensación del cerebro y el paciente va a tener ya un déficit neurológico. Y como en el esquema que ustedes ven aquí, el hematoma ya tiene gran tamaño y está produciendo desviación de la línea media y hernación, al igual que en el de este lado. Entonces ya el paciente requiere de una evacuación quirúrgica urgente. Si el paciente no tiene otras lesiones intracerebrales, pues es de buen pronóstico, es de mucho mejor pronóstico que en el hematoma subdural, porque acuérdense que el hematoma subdural debe tener lesión del cerebro. En el hematoma epidural, cuando lo que lo produce es solo la fractura y no hay otras lesiones cerebrales adyacentes, pues es de mejor pronóstico que el anterior. Otra lesión son los hematomas intraparenquimatosos, como vimos antes. Los hematomas intraparenquimatosos se producen por el efecto del trauma con lesión de la microvasculatura intraparenquimatosa y alteración de la sustancia gris y sustancia blanca. Pueden llegar a tener grandes tamaños y también requerir evacuación quirúrgica. Igual su pronóstico, dependiendo del lugar en donde se ubiquen, pues se verá en relación con ello, porque ya hay un daño celular aquí. Entonces, si esta lesión se produce en un área elocuente, generalmente las posibilidades de recuperación del paciente pues no son tan buenas. Aquí tenemos un ejemplo de contusiones cerebrales múltiples bilaterales, una contusión frontal izquierda y una contusión producida por una herida por proyectil de arma de fuego. Ya hablamos del hematoma subdural crónico, como les decía, una fisiopatología diferente, se puede producir en pacientes entre 60 y 65 años, el 25% puede ser bilateral, está relacionado, como veíamos, alcoholismo, epilepsia, coagulopatías, se puede presentar inicialmente como una hemiparesia con alteración del estado de conciencia y puede tener grandes volúmenes, como ustedes ven aquí. Si ustedes notan, el ventrículo está colapsado y aunque la lesión sea isodensa, nosotros ya vemos una colección aquí que está produciendo el efecto compresivo. Entonces, en general lo que se debe hacer es evacuar esta lesión quirúrgicamente para evitar que el paciente se deteriore, porque algo que nos haga inflamar, que nos produzca edema cerebral, una convulsión, una hipoxia, algún otro, un resangrado puede hacer que el paciente se hernie y tenga lesión aguda. Otra lesión difusa primaria es la hemorragia subaracnoidea. Es la sangre en el espacio subaracnoidea. La principal causa de hemorragia subaracnoidea es la traumática. Entonces también cuando se rompe la membrana celular y hay hemorragias hacia las cisternas o hay ruptura de la microvasculatura, pues se llenan las cisternas de la base de sangre y tenemos lesiones como esta, donde hay una lesión en la cisterna perimesencefálica, o aquí una lesión en la cisterna interpeduncular, que también pueden tener, aquí hay una hemorragia subaracnoidea en el valle silviano derecho, que también nos pueden producir efectos deleterios como vasoespasmo cerebral, síndrome meningio, y son también que requieren mucho cuidado en el manejo del trauma craneoencefálico. Aquí hay un punto muy importante, y es la respuesta hemodinámica cerebral al trauma severo. Ya se estudió, este es el estudio de Martin y Alexander, publicado en el Journal de Neurocirugía en 1997, que realizó la medida por Doppler transcraneal de las curvas de flujo y volumen cerebral en los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Y ellos encontraron que en el primer día, en la primera fase, en el primer día post-trauma, hubo una fase de vasoconstricción, cuando el sistema de autorregulación cerebral trata de defenderse del edema cerebral y del aumento de la presión intracraneana, disminuyendo el flujo, entonces se produce vasoconstricción. En la segunda fase, que es la fase después del
del primer día, entre las primeras 24 a 72 horas, hay una fase de vasodilatación. Se perdió la autorregulación cerebral y entonces ya se permite el paso de sangre en relación con la tensión arterial sistólica. ¿Y eso a qué nos lleva? Al incremento del edema cerebral. Por eso las contusiones hemorrágicas tienden a crecer después de las 24 hasta las 72 horas, porque se pierde la autorregulación, empieza a llegar más sangre y ellas empiezan a sangrar. Lo mismo, el edema cerebral, ya se pierde la autorregulación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso hace un incremento del edema. Y después, en el día 3 hasta el día 14, viene una fase de vasoespasmo cerebral, muy parecido a lo que ocurre en la hemorragia subaracnoidea espontánea. Y esto nos lleva a tener que los pacientes iban recuperándose después del tercer día, su evolución era satisfactoria, y de pronto hacen un déficit neurológico nuevo, después entre el día 3 y el día 14. Y después viene una fase de recuperación que se describió en la siguiente publicación, que va después del día 14. Estos mecanismos también son los que nos llevan a dirigir, el entender estos mecanismos nos llevan a dirigir el manejo del trauma craneoencefálico severo en las unidades de cuidado intensivo. Existe otro punto muy importante cuando hablamos de atención primaria, que es la lesión secundaria. Ya vimos que la lesión primaria, los hematomas, las contusiones, la hemorragia subaracnoidea, sobre eso no podemos hacer nada porque fue lo que le ocurrió al paciente inicialmente. Pero sobre la lesión secundaria, sí es donde nosotros debemos y podemos actuar. Es la que ocurre minutos o días después del impacto inicial. Se produce generalmente por isquemia o reperfusión, donde hay aumento del edema, aumento de las hemorragias o de la hipertensión endocraniana. Son los grandes agravantes del daño primario que impiden la recuperación. El principal factor deleterio, el principal factor productor de lesión secundaria es la isquemia o la hipoxia. ¿Ya? Igual, la hipotensión arterial en un paciente politraumatizado es un factor grande de lesión secundaria. Después viene la hipertemia o las convulsiones. El adecuado entrenamiento y el adecuado tratamiento que produzcan los médicos que atienden inicialmente al paciente son los que disminuyen o limitan la extensión de la lesión secundaria. Entonces, si usted se preocupa más por una fractura de tibia, por una fractura de fémur, que por oxigenar a un paciente que está politraumatizado y requiere asistencia ventilatoria y además tiene un trauma craneoencefálico, entonces mientras usted pone la férula el paciente se está ahogando, pues si usted lo mira desde ese punto de vista es un factor muy deleterio para el paciente. Usted tiene que estabilizar la vía aérea primero, evitar la hipoxia, la hipotensión y después le coloca la férula para la fractura. A eso se refiere esto. Por eso el ATLS, cuando vemos atención de trauma, lo primero que nos dice es que aseguremos esto, evitar la isquemia y la hipotensión al asegurar la vía aérea y tener un acceso circulatorio y mantenerle una buena tensión arterial al paciente. La otra lesión que agrava es el edema cerebral. Ya lo vimos, después de las 24 horas se pierde la autorregulación y es cuando empieza el principal mecanismo de edema cerebral. Es una de las más importantes respuestas que tiene el cerebro ante un trauma. Siempre es susceptible de manejo. Al final, el paciente va a tener todos los tipos de edema, vasogénico, citotóxico, hidrostático y osmótico, pero inicialmente siempre el edema que se produce es de tipo osmótico. Por eso se utilizan diuréticos osmóticos inicialmente para manejar el edema del trauma craneoencefálico. El edema siempre está asociado a las lesiones primarias, a las hemorragias, a las contusiones. Pueden existir cuadros en donde usted no vea sino edema cerebral y esos cuadros requieren ya un manejo quirúrgico diferente o un manejo multidisciplinario diferente. Entonces, ¿contra qué luchamos? Lo que les digo a mis estudiantes siempre, ¿contra qué luchamos en el trauma craneoencefálico? Es contra esto, contra la hipertensión endocraneana, un hematoma, el edema, una contusión hemorrágica, lo que están haciendo al final es aumentarnos la presión intracraneana. Entonces, la presión intracraneana está en un límite de 20 como normal, 20 milímetros de mercurio. Cuando se aumenta de este valor, hablamos de hipertensión endocraneana. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Las anormalidades en el TAC, que el paciente está en coma luego de la reanimación, es un mal pronóstico porque está siempre en relación con la presión de perfusión cerebral. A mayor presión intracraneana, menor presión de perfusión cerebral. Y menor presión de perfusión cerebral, ¿qué significa? Una neurona hipóxica, y una neurona hipóxica muere. Y si el paciente tiene muerte neuronal, al final, ¿qué va a tener? Déficit neurológico o posibilidades de recuperación mucho menores. Siempre cuando nosotros hablamos de la tríada de la hipertensión endocraneana, hablamos de cefalea, bradicardia, vómito, cambio pupilar, alteraciones en la tensión arterial sistólica, aumento en la presión arterial sistólica.
Hay factores identificables que agravan la lesión inicial, como la hipotensión arterial, de lo que les hablaba. Si usted no perfunde adecuadamente ese cerebro, pues ¿qué ocurre? Hay hipoperfusión cerebral y hay daño. Entonces la hipoxia tiene el efecto sobre la hipotensión arterial, produce hipoxia. La glicemia, la neurona, que es la célula cerebral, es principalmente nutrida por dos cosas, por oxígeno y por glucosa. Entonces, cuando nosotros nos descuidamos de la glucosa del paciente y permitimos que por ayuno, por no darle dieta durante mucho tiempo, el paciente nos haga crisis de hipoglicemia, pues nosotros lo que tenemos es daño celular, muerte celular. Entonces, la hipertensión arterial y la glicemia son cosas que debemos cuidar en un paciente politraumatizado y en un paciente de trauma craneoencefálico preferentemente. La hipertermia. El consumo de oxígeno pone al cerebro en riesgo de isquemia e incrementa los daños neurológicos por isquemia. La hipotermia controlada es un factor que puede ser protector para el cerebro. Y la temperatura cerebral aumenta, siempre está arriba 2 grados de la temperatura corporal. Entonces, si ustedes tienen un paciente con fiebre con 38, acuérdense que el cerebro siempre está 2 por arriba, o sea, tiene 40. Y el aumento del flujo sanguíneo, de la necesidad de flujo sanguíneo y el aumento al que lleva el consumo celular de oxígeno por la fiebre, pues nos va a llevar a un daño mayor. La infección. La infección es otro de los factores cuando ya vemos los pacientes en cuidado intensivo, cuando ya están manejados o cuando el paciente sufre heridas en el lugar del trauma y no se cuidan adecuadamente. Al final, la infección nos va a llevar a nosotros a tener graves secuelas en el paciente con trauma craneoencefálico. 12 a 20 de los pacientes con trauma craneoencefálico tienen infecciones del sistema nervioso central en los primeros días por trauma y es una importante causa de daño secundario. Hay varios gérmenes como los estafilococos que se ven comprometidos en las fracturas de la bóveda craneana, son gérmenes que se encuentran en las fosas nasales y oído medio cuando tenemos fracturas de base de cráneo. Entonces siempre tenemos que pensar en el riesgo de infección que tienen estos pacientes. Existen otras infecciones que van a ser más adelante como la sepsis, que aumentan el metabolismo basal de oxígeno. Bueno, existen otras consecuencias sistémicas cuando hablamos de trauma. Entonces, las otras consecuencias sistémicas es el aumento de las hormonas de contrarregulación. Eso se llama la respuesta metabólica al trauma. Un paciente con trauma craneoencefálico severo siempre es un paciente politraumatizado, porque por definición un sistema que es el sistema nervioso está gravemente alterado. Entonces, aquí tenemos que existe la respuesta metabólica más intensa. Las respuestas metabólicas más intensas al trauma se producen en el trauma craneoencefálico y en las quemaduras extensas. Entonces, esto hace que las hormonas de contrarregulación se disparen. Hay fiebre, hay taquicardia, hay hipertensión. Si usted le toma lo que ocurre en urgencias, el paciente llega politraumatizado, llega con un trauma craneoencefálico severo, usted hace un hemograma y tiene leucocitosis, neutrofilias y vandemias, pero no es por infección aguda, sino por esta respuesta de las hormonas contrarreguladoras que ponen al cuerpo en el mecanismo inicial de defensa, que es eso, aumentar las hormonas de contrarregulación para defendernos del trauma. Entonces aumenta el hipermetabolismo que nos puede llevar a tener aumento de la temperatura, la hiponatremia y nos puede llevar a tener cerebros perdedores de sal cuando hay lesiones diencefálicas. Cuando nosotros debemos luchar contra esto, cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas, como la hipernatremia, la hipercloremia o la hipocalemia, que pueden estar presentes en las fases agudas del trauma craneoencefálico severo. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Establecer más adelante, cuando ya tenemos pacientes que ya han sido manejados, tratar de establecer las secuelas, ver cuáles van a ser las incapacidades que tienen los sobrevivientes, cuáles son las funciones del lóbulo frontal comprometidas o del lóbulo que esté comprometida. Pueden haber alteraciones del pensamiento y la memoria, alteraciones psiquiátricas, pueden haber lesiones postraumáticas importantes. Del 20 al 22% de los pacientes se hospitalizan cada año durante 3 años después del TEC. O sea, vamos a tener que un paciente con un trauma craneoencefálico grave siempre puede tener varias hospitalizaciones por causas diferentes al trauma craneoencefálico en los siguientes años después del trauma. El establecer las secuelas también nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Hay pacientes con lesiones extensas en áreas elocuentes, de avanzada edad, en el que usted debe sopesar cuando va a tomar la conducta quirúrgica, si solo salvar la vida o qué paciente le va a entregar a la familia. Es que a veces no es solo el hecho de salvar la vida, sino de saber qué pronóstico tiene. Un paciente de 79 años, una lesión en el lóbulo temporal izquierdo por una contusión hemorrágica, un hematoma subdural, una herniación. Bueno, usted lo opera, le hace una craneectomía descompresiva y al final
tiene un paciente con una severa discapacidad a los 80, 79 años. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a sopesar situaciones clínicas para el manejo del paciente. La evaluación del trauma. Cuando yo hablo de trauma cráneoencefálico, siempre me gusta centrarme no tanto en la cabeza, sino en todo el paciente, porque si nos olvidamos del paciente en general, al final no vamos a tener cerebro para defender. Entonces, siempre es muy importante que evaluemos todo el contexto del paciente traumatizado. Entonces, la información más importante es muy importante para la terapia y el pronóstico, es la que nos brinda el ATLS, la escala de trauma, ¿no es cierto? El ATLS siempre nos guía el manejo del paciente traumatizado. Luego vemos la escala de Glasgow, el examen pupilar y del tallo cerebral, y analizamos las sustancias que alteran el estado de conciencia. Esa es nuestra evaluación inicial del paciente con trauma cráneoencefálico. ATLS, hacer todas las medidas que nos dicta el ATLS como lo conocemos, luego evaluar la escala de Glasgow para clasificar inicialmente nuestro paciente, si es un trauma cráneoencefálico leve, moderado o severo, hacer el examen pupilar y del tallo cerebral y luego ver las sustancias que posiblemente nos estén alterando el estado de conciencia. Por lo que les decía, es muy frecuente que estos pacientes estén bajo efectos del alcohol o bajo efecto de drogas. Bueno, después tenemos dentro de la evaluación del trauma, la severidad de los factores pronósticos. Entonces, depende de tres cosas: la gravedad de la lesión, que es de la lesión misma, del paciente, la enfermedad, las enfermedades intercurrentes y la red de apoyo, y los factores relacionados con la atención, si se atendió en rápido, pertinente, de manera precoz, o si hubo alteraciones en su atención. Es diferente el paciente que se atiende inmediatamente al paciente que pasa 2 o 3 días sin poderse atender, su pronóstico cambia. La edad y la red de apoyo son muy importantes en el paciente de trauma cráneoencefálico, porque generalmente es un paciente con algunas secuelas que, dependiendo de la red de apoyo y del tratamiento que usted les dé, pueden o no ser recuperables. Vamos a ver las imágenes en el trauma. Entonces, ¿qué papel juega la radiografía de cráneo? En el mundo actual, la radiografía de cráneo en trauma tiene un papel muy limitado, ya que hoy en día tenemos a disposición la tomografía cerebral en la mayoría de los centros que reciben pacientes. Pero antes, pues se le daba mucho valor y había una cantidad de signos que se encontraban, pero hoy en día en la evaluación inicial, su valor es muy poco. Entonces, dependiendo del lugar a donde llegue el paciente, está la tomografía. Hoy en día, en todo lugar donde haya disponible un tomógrafo y haya un paciente que pueda ser llevado a atención neuroquirúrgica inicial, pues básicamente todo paciente con trauma cráneoencefálico con Glasgow menor de 14 debe ser llevado inicialmente a un TAC. El Glasgow de 14 está a evaluación progresiva del paciente. Si el paciente se deteriora o si el paciente no mejora, pues habrá que hacerle una tomografía, de lo contrario se puede observar. Pero en un centro de alta complejidad, donde usted sabe que el paciente puede ser visto por un neurocirujano en las primeras horas, todo paciente que sufra trauma cráneoencefálico debe tener como evaluación inicial prioritaria una tomografía cerebral simple. Bueno, la resonancia magnética en casos agudos de trauma pues no está indicada. Lo que nosotros hacemos es resonancias para establecer lesiones posteriores, o cuando en un hospital grande se daña el tomógrafo, pues usted puede llevar al paciente a una resonancia cerebral para que no lo tenga que trasladar a otro hospital si no tiene 2 tomógrafos. Y la angiografía cerebral ya se usa para ver lesiones vasculares a posteriori. Las indicaciones de TAC, entonces, Glasgow menor de 15, cualquier paciente que les llegue a un centro grande y tenga Glasgow menor de 15, cuando usted sospecha una fractura de la base del cráneo, aunque el paciente esté en Glasgow de 15, cuando ya el paciente le llega con convulsiones, presenta un déficit focal, cuando el paciente presenta una cefalea persistente, aunque esté en Glasgow de 15, o cuando usted tenga una lesión penetrante, siempre debe hacer una tomografía cerebral. Bueno, vamos a ver cómo se hace la monitoría neurológica en estos pacientes. Siempre les explico, y cuando hago mis clases con los estudiantes les explico esto: la mejor monitoría neurológica es la clínica. La clínica del paciente es la principal monitoría neurológica, y para eso necesita el paciente, el médico esté al frente suyo, viéndolo y valorándolo frecuentemente, valorando cómo está su estado de conciencia, cómo está su examen pupilar, cómo está su examen neurológico. Y siempre es el primer mecanismo que tenemos para monitorear la presión intracraneana. Siempre les digo, el primer mecanismo para monitorizar la presión intracraneana, ¿cuál es? La clínica. Si el paciente mejora, el dolor de cabeza, no tiene otro déficit, pues pensamos que su hipertensión endocraniana está compensada. Pero si el paciente se deteriora, empieza a vomitar, hace cambio pupilar, alteración del estado de conciencia, ¿qué pensamos? Que la presión intracraneana está elevada. ¿Y qué hay que hacer? Hay que actuar. ¿Y cómo actúa?
Entonces nos llevamos el paciente a monitoría no invasiva. Lo primero, si ya se nos deterioró el paciente de un trauma craneoencefálico, imagen, obtengámosle una imagen, así tenga una previa. Si se deterioró, una tomografía cerebral simple. ¿Qué nos dice la tomografía? Nos muestra una lesión nueva o la que tenía aumento de tamaño, y ya nosotros debemos tomar la siguiente medida, que es llamar al especialista. En algunos casos de pacientes en cuidado intensivo se puede tomar Doppler transcraneal para vigilar el flujo sanguíneo cerebral, o la espectroscopía por infrarrojo, que eso en trauma agudo no se usa. Después de que ya nosotros vimos que nuestro paciente se deterioró, que sufrió, que aumentó la lesión, que su presión intracraneana aumentó, ¿qué hay que hacer? Si no lo vamos a llevar inmediatamente a cirugía, entonces lo que hacemos es hacer una monitoría invasiva de la presión intracraneana. Acuérdense que la presión intracraneana está dada por la presión venosa intracraneana, la presión venosa central y la presión arterial sanguínea y la presión de líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo normal es que la presión intracraneana tenga un valor hasta 20 milímetros de mercurio. Entonces, las monitorías invasivas es colocar un catéter dentro del parenquima cerebral o en el ventrículo o en el espacio epidural, dependiendo del sistema que usted tenga, para monitorizar este valor y ya después de eso tomar decisiones. La ventriculostomía externa, que es colocar un catéter en el ventrículo, nos produce una ventaja, que es que podemos disminuir líquido cefalorraquídeo porque lo podemos drenar, y al drenar líquido cefalorraquídeo, pues actuamos sobre uno de los componentes dentro del cráneo. Entonces, ¿de qué depende eso? Del sistema que usted tenga. Entonces, cuando uno mide la presión intracraneana, siempre espera más beneficios que complicaciones. Hay estudios multicéntricos con grandes volúmenes de pacientes donde han mostrado que el principal factor pronóstico después de que usted ya decidió monitorizar invasivamente al paciente, que mejora su pronóstico a largo plazo, es la monitoría de la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque es lo que dirige el manejo en cuidado intensivo. ¿Ya? Si usted no le coloca una monitoría de presión intracraneana, el intensivista con un paciente sedado en coma barbitúrico no tiene con qué trabajar. Pero si usted coloca una monitoría de presión intracraneana, pues le da una guía al médico de cuidado intensivo para que trabaje en su paciente. Entonces, hay unas indicaciones para realizar monitoría de presión intracraneana. En general, todo paciente que tenga un trauma craneoencefálico y tenga un Glasgow menor de 9 y cualquier anormalidad en el TAC, requiere monitoría de presión intracraneana. O sea, un paciente en coma con un TAC anormal, un TAC cerebral anormal, debe ser llevado a monitoría de presión intracraneana. ¿Por qué? Por lo que les digo, aun si usted va a evacuar una lesión quirúrgicamente y va a dejar al paciente sedado para neuroprotección, debe monitorizar la presión intracraneana para saber cómo va evolucionando su paciente. Hay otras indicaciones cuando uno tiene una tomografía cerebral normal. Cuando uno tiene un paciente que tiene una tomografía cerebral normal, va a ver los siguientes puntos para monitorizar la presión. Cuando la edad está arriba de los 40 años, cuando presenta una postura motora normal, cuando en algún punto de la reanimación la tensión arterial sistólica estuvo por debajo de 90, cuando el Glasgow está entre 9 y 13 y el paciente tiene signos de hipertensión endocraneana, o el paciente va a necesitar ventilación mecánica por alguna causa, ¿ya? O lesiones evacuadas ocupantes de espacio. Cuando uno drenó un hematoma epidural, drenó un hematoma subdural, uno dice, bueno, le coloco una monitoría de presión intracraneana para que cuando esté en el manejo posterior en cuidado intensivo, sepamos cómo va este proceso. Esta curva es la curva de presión-volumen. Es la curva que nos muestra que debe haber la de la armonía. En el cráneo existe entonces el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Y esas tres cosas deben estar siempre en completa armonía para mantener la presión intracraneana por debajo de 20. Cuando cualquiera de ellas se altera, como el cerebro al tener un edema cerebral, como los vasos sanguíneos al romperse y producir un hematoma, o el líquido cefalorraquídeo cuando se aumenta al producir hidrocefalia, nos van a llevar a una alteración en esta curva. Inicialmente y de forma no tan aguda, esta curva puede compensarse con bajar el volumen sanguíneo, con acomodarse un poco el cerebro. Aunque el cerebro no es distendible, se puede acomodar un poco y tolerar. Pero llega un punto en donde esto es exponencialmente aumentado, aumenta logarítmicamente porque falla cualquiera de los mecanismos de regulación, y es el punto en donde nosotros ya tenemos que actuar sobre el paciente. Ojalá siempre pudiéramos actuar acá, pero generalmente el paciente se sale de control por el aumento de la presión intracraneana y esta curva de presión-volumen aumenta exponencialmente y es cuando el paciente requiere de asistencia. Entonces, aquí está lo que les explicaba de la monitoría de presión intracraneana. Este gráfico nos muestra un catéter colocado en el ventrículo que va siempre conectado a un monitor que nos muestra la curva y el valor. Es de tanto de importancia el valor como la curva.
porque la curva nos muestra la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la distensibilidad cerebral. Entonces, con la forma de la curva nosotros podemos saber qué está fallando, si es el líquido cefalorraquídeo, si es la sangre o si está aumentando el volumen cerebral por edema. Y este dispositivo es el que nos va a recolectar el líquido cefalorraquídeo que nosotros drenamos cuando se aumenta la presión intracraneana. Esta es una de las formas más populares de medir la presión dentro del cráneo. El paciente está sedado y en cuidado intensivo. Después tenemos todas las que ustedes ven aquí en este dibujo. Tenemos lesiones para colocar dispositivos para colocar fibra óptica intraparenquimatosa que no van al ventrículo, entonces no drenan líquido cefalorraquídeo, pero son muy sencillas de colocar, se pueden colocar en cuidado intensivo, uno se demora 10 minutos colocándolo y brindan mucha información y mucha ayuda. Los dispositivos Licox Caminos de Integra, por ejemplo, nos muestran tanto la temperatura como la presión y nos dan la curva. Entonces tenemos una monitoría que se puede hacer rápida, que es confiable, con una tasa de infección muy baja y que se coloca en 10 minutos. Entonces nosotros la usamos mucho en nuestras unidades de cuidado intensivo. Después hay transductores epidurales, catéteres subdurales, catéteres en el espacio epidural, que también tienen depende del sistema o de la tecnología con la que usted disponga. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la monitoría de la presión intracraneana? Asegurar el flujo sanguíneo cerebral. Existen otras tecnologías para eso, como el SPECT o el Doppler transcraneano, que en trauma son muy poco utilizados. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es las alteraciones, la detección temprana de la alteración del flujo sanguíneo cerebral, porque eso es lo que nos lleva a hipoxia y lo que nos lleva a daño neurológico. Entonces, después de que usted le colocó al paciente un catéter para medir la presión intracraneana, es de gran ayuda colocarle un catéter para medir la saturación venosa del bulbo yugular. Entonces, en cuidado intensivo se coloca un catéter en el bulbo yugular y se mide la diferencia entre los gases arteriales de oxígeno y los gases del bulbo yugular, y usted así puede sacar la extracción cerebral de oxígeno y el consumo metabólico de oxígeno. Con eso nosotros sabemos cómo va el cerebro de este paciente. Entonces, juntamos la clínica, el valor de presión intracraneana y la medición tanto de la presión de perfusión cerebral como el oxígeno, la diferencia arterioyugular de oxígeno o el consumo metabólico de oxígeno, y vemos cómo va evolucionando nuestro paciente. Pero hay que juntar todas las características clínicas y entonces es cuando la monitoría de la saturación del bulbo yugular, que nos ofrece una detección precoz de los episodios de hipoxia, que nos ayuda a ver la valoración de la reactividad del cerebro al CO2, que nos determina la presión de perfusión cerebral crítica y nos da un diagnóstico precoz de la evolución en los pacientes que estamos haciendo muerte cerebral. Pero es una herramienta muy importante como otro apoyo diagnóstico cuando estamos evaluando metabolismo cerebral y consumo de oxígeno cerebral en un paciente politraumatizado. Aquí tenemos una imagen de un catéter del bulbo yugular. Siempre debe ir marcado así, colocando que es un catéter del bulbo yugular, que no se deben administrar medicamentos, y uno debe tomar una radiografía de control para ver que el catéter haya quedado adecuadamente localizado en el bulbo yugular. Este pequeño detalle evita que por ahí le coloquen la nutrición, que por ahí le coloquen otros medicamentos para los cuales no está diseñado el catéter. Vamos ahora sí ya a la parte de tratamiento. Entonces, el tratamiento está dividido entre el tratamiento agudo inicial realizado en la sala de emergencias y el tratamiento que ya se hace quirúrgicamente y el tratamiento que se hace posteriormente en cuidado intensivo. Entonces, nosotros en el tratamiento tenemos siempre que luchar contra esto, contra las costumbres terapéuticas con poco sustento científico, ¿no? El malitol en el paciente que está en Glasgow de 15, los esteroides en el paciente politraumatizado, todas esas cosas que no tienen ya sustento científico y las vemos frecuentemente, es contra las que luchamos los neurocirujanos muy frecuentemente. Acuérdense que el pronóstico inicial del paciente está dado por su tratamiento, por el tratamiento que le da el médico que atiende inicialmente el paciente. Por eso está dado el pronóstico. Si usted no maneja adecuadamente el paciente, si usted no le cuida la presión arterial, si usted no le cuida el flujo sanguíneo cerebral, si usted no le cuida el pulmón, no le brinda una adecuada respiración al paciente, si no asegura las lesiones que son potencialmente letales, si no le calma el dolor, si no le cuida los otros traumas, su paciente neurológicamente se va deteriorando. Así como el cerebro tiene repercusión en todo, en el sistema, todo el sistema tiene repercusión en el cerebro. Si el paciente está hipóxico, no tiene un adecuado flujo sanguíneo, una adecuada perfusión cerebral. Una adecuada perfusión cerebral nos lleva a edema. Edema nos lleva a incremento del deterioro en el daño del paciente.
si usted no dirige al paciente, se dedica más a otras cosas, a verle los reflejos, a ponerse a buscarle a suturarle heridas que en este momento no son relevantes para la vida del paciente, entonces usted ¿qué tiene? Un pronóstico diferente. Siempre les cuento el caso del paciente que llega remitido por una fractura de pie, que lo ve el ortopedista y nadie se da cuenta que el paciente estaba anisocórico. Pues si el paciente está anisocórico seguramente se está herniando. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente la dirección de ese paciente fue pronóstica, seguro ya tendrá su fractura muy bien asegurada, pero ya no hay neurológicamente paciente para seguir atendiendo. Por eso yo enfatizo siempre que el pronóstico del paciente con trauma cráneoencefálico depende del médico que hace el acercamiento inicial terapéutico al paciente. Se requiere siempre un manejo multidisciplinario, médicos de urgencias, neurocirujanos, intensivistas, anestesiólogos, fisiatras, rehabilitador, porque es una enfermedad muy compleja, entonces requiere de la intervención de múltiples especialistas para que haya un adecuado manejo y sobre todo un adecuado pronóstico del paciente. Una comunicación rápida y cordial. Los sistemas de comunicación deben ser así, con estas dos palabras, rápido y cordial. ¿Por qué rápido? Porque estamos actuando sobre un paciente severamente comprometido. ¿Y por qué cordial? Porque la ruptura en la cordialidad y en las relaciones de los que actúan en el manejo de estos pacientes también es deleteria. No, yo no le doy cama en cuidado intensivo porque ese neurocirujano a mí no me gusta, entonces verá qué hace con su paciente. Ya eso es deleterio para el paciente, ¿no es cierto? No, ahorita este paciente no lo llevamos para otro centro porque a mí en ese centro no hay convenio. Acuérdense, eso es deleterio para el paciente. Entonces, la comunicación siempre debe ser respetuosa, cordial y eficiente para que los sistemas de trauma actúen en la adecuada referencia del paciente, llevándolo al centro adecuado. Acuérdense, ¿de qué nos sirve llevar a nosotros un paciente de 7 años al hospital departamental donde no tenemos pediatría? ¿Para qué lo llevamos allá? Si el sistema de trauma falla, el pronóstico del paciente, porque lo van a ver, lo van a bajar y van a decir, no, aquí no atendemos pediatría. Entonces hay que mandarlo al otro hospital. Eso es 1 hora más perdida para este paciente. Si el sistema actúa y dice, no, este paciente tiene que ir al hospital infantil, pues ¿qué va a pasar? Va directamente a donde se puede atender. Pues por eso la comunicación es muy importante en los sistemas. Aquí están unas guías de manejo del trauma cráneoencefálico. Siempre, en primero, ATLS y ABC del trauma. Factor predictor, no solo en trauma, en todo paciente que ustedes atiendan politraumatizado, pero preferentemente en trauma, por lo que les he explicado. Si usted no asegura la vía aérea, si usted no evita la pérdida de calor, si usted no asegura una adecuada atención sistólica, todo eso repercute sobre la presión intracraneana. Bueno, siempre es importante el entrenamiento del personal de transporte, la coordinación entre el centro de trauma y triage, el centro de TAC con neurocirujano 24 horas, a donde debe ir dirigido el paciente, ¿no? Si ustedes tienen un paciente, estos tienen que dirigirlo a los centros de trauma, no a un centro donde no van a poder ayudar al paciente. ¿Para qué? ¿No es cierto? Y la celeridad en el tratamiento es siempre un factor importante en el pronóstico. Aquí están los objetivos del manejo: mantener una PIC por debajo de 20, una presión de perfusión cerebral de 70 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno yugular del 60 al 75%, un flujo cerebral normal, una volemia normal, una glicemia entre 70 y 180, un sodio entre 140 y 155, una hemoglobina por lo menos de 10, una temperatura central entre 35 y 37, una saturación de oxígeno de por lo menos el 95%, evitar acidosis, broncoaspiración o hiperemia cerebral. Después, siempre es muy importante en los pacientes que llegan a ustedes con Glasgow menor de 9 en trauma, así estén intoxicados, pero usted siempre acuérdese que debe atribuirle el estado de conciencia al trauma craneoencefálico inicialmente. Si ya el paciente se despierta y se extuba, está muy bien, pero si el paciente usted no le brinda asistencia ventilatoria, pues compromete la respiración y compromete todos los mecanismos de los que hemos estado hablando en esta charla. Entonces, todo paciente con Glasgow menor de 9 requiere de asistencia ventilatoria. Entonces, después debemos buscar el compromiso de otros órganos, hablar, si usted no está en capacidad de realizar la intubación en el paciente, hablar con médicos experimentados como los anestesiólogos, hacer una intubación de secuencia rápida, usar relajantes e hipnóticos para evitar que el paciente nos haga maniobras de valsalva que aumentan la presión intracraneana y deterioren el cuadro. Siempre un soporte ventilatorio y cardiovascular. Acuérdense que nosotros tenemos que hacer una adecuada, ya que lo pusimos en ventilación, mantener una adecuada oxigenación y nunca hacer hiperventilación sostenida. Esto se hacía antes. La hiperventilación tiene que ser por periodos cortos de tiempo con el objetivo de disminuir la presión intracraneana, pero de manera aguda, no es persistente. Bueno,
La reanimación, entonces ya usted intubó, ya tiene el paciente, ya lo intubó, ya lo puso en el ventilador. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguirlo reanimando, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre tenemos que tener en estos pacientes una tensión arterial arriba de 90, identificar las causas que lo están poniendo hipotenso si están ocurriendo. Ahí ya, en este momento, entonces tenemos que asegurar las fracturas, buscar las hemorragias, buscar las lesiones secundarias que pueden alterar la vida del paciente, ¿no? Si es necesario, usar inotrópicos como la dopamina, la norepinefrina, y siempre tratar de buscar que necesitamos una presión de perfusión sistémica por lo menos de 70 milímetros de mercurio. Siempre se ha hablado de los líquidos. ¿Qué líquidos uso para reanimar a este paciente? Entonces, siempre líquidos isotónicos. No se debe evitar la dextrosa porque nos produce hiperglicemia. Y nosotros generalmente usamos solución salina normal o lactato de Ringer, porque es lo que se usa para reanimar inicialmente los pacientes, ¿ya? ¿Para qué solución hipertónica? Cuando estamos ya pensando en que el paciente tiene un edema cerebral masivo y que tenemos que buscar reanimarlo y al mismo tiempo mejorar el edema cerebral, se pueden usar soluciones hipertónicas. Pero inicialmente en urgencias las soluciones isotónicas son las que se deben usar. Siempre cuando nosotros tenemos estos pacientes debemos acordarnos de no dejarlos muchos días en ayuno, porque la respuesta metabólica al trauma nos aumenta el consumo metabólico. Entonces, precozmente, cuando ya tenemos el paciente en cuidado intensivo, debemos asegurarnos que el paciente esté recibiendo la nutrición con el aporte calórico que requiere para su peso y para su edad. Los antibióticos. Pues los antibióticos inicialmente no son urgentes en el paciente con un trauma, pero nunca debemos olvidarnos de cubrir con antibióticos los pacientes que tienen heridas sucias, que tienen heridas en otros lugares del cuerpo, que llegaron a nuestro centro abiertas y contaminadas. Entonces se lavan, se suturan y esos pacientes requieren siempre cubrimiento antibiótico. Sedación y analgesia. Entonces ya tenemos el paciente con trauma craneoencefálico severo que está intubado. Hay que montarle su goteo de sedantes y analgésicos como fentanil y midazolam para evitar que el paciente se despierte con el tubo y empiece a aumentar su presión intracraneana. Y ocasionalmente los relajantes musculares cuando el paciente se está desacoplando a la ventilación mecánica. La posición de la cabeza, entonces siempre con la cabeza a 30 grados. Esto tiene como objetivo mejorar el flujo sanguíneo de las venas yugulares y mejorar el retorno venoso cerebral. Los esteroides no están indicados en trauma craneoencefálico, en absoluto. Cuando están en un trauma craneoencefálico severo, los corticoides pueden acelerar y aumentar la respuesta a contrarregulación. Los trabajos han mostrado que aumentan la presencia de neumonía y la presencia de sangrado gastrointestinal. Por eso los corticosteroides no están indicados en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico severo. Bueno, los anticonvulsivantes. En general, cuando un paciente con trauma craneoencefálico severo no tuvo convulsiones, pues los anticonvulsivantes no están indicados. Sin embargo, en el contexto de un paciente con una contusión hemorrágica, un hematoma intraparenquimatoso, un hematoma subdural o un paciente que va a ser llevado a otros procedimientos, los anticonvulsivantes pueden tener el objetivo de evitar que el paciente convulsione y aumente el edema cerebral por el gran aumento del metabolismo que producen las convulsiones. La fenitoína, si usted ya la inició, durante 7 días y el paciente no convulsionó y tiene como objetivo solo evitar que no se presenten las convulsiones, pero no evitar una epilepsia a largo plazo. Se habla que en los pacientes con Glasgow menor de 10, en todos los pacientes que tuvieron lesiones penetrantes, en los pacientes con hematomas intracraneanos, en las fracturas deprimidas, en las contusiones corticales. La cirugía neurológica pues ya pertenece a la neurocirugía. Entonces lo que usted debe hacer inicialmente es asegurar todos estos puntos que hemos visto y entregarle un paciente viable para cirugía al neurocirujano. No hay nada más triste que llegar a un servicio de urgencias y ver cómo el paciente que le están entregando a uno, hace 2 horas había paciente y ahora ya no hay nada que hacer. O ver lo que les digo, que están corriendo con el paciente, dejando una hemorragia por todo el pasillo, a tomarle una angiografía de un miembro inferior en un paciente que está choqueado, hipovolémico y con un trauma craneoencefálico severo. ¿Qué había que hacer? Atenderlo según las guías del ATLS, buscando todo lo que hemos hablado en esta charla. Entonces, la celeridad siempre para nosotros es evacuar el efecto de masa, mejorar la presión intracraneana y la saturación de oxígeno. Hay que establecer la indicación de la cirugía y no esperar a que el paciente se deteriore, que eso es algo muy traumático también. Que tenían paciente, tenía una lesión y no avisan la neurocirugía sino hasta cuando el paciente se deterioró y ya el pronóstico ahí pues es diferente. La cirugía neurológica, pues las indicaciones de cirugía temprana, el drenaje de hematomas, cuando hay lesiones que
desvían la línea media más de 5 milímetros, cuando el hematoma entre la tabla interna y el cerebro tiene más de 1 centímetro, en fosa posterior cualquier lesión mayor de 15 mililitros, cuando hay déficit neurológico progresivo o cuando hay una hipertensión endocraniana de difícil manejo, son las indicaciones en general para cirugía neurológica. La herida penetrante en cráneo, si el paciente es salvable, si es viable su pronóstico funcional, se debe hacer desbridamiento de la necrosis y hay que tener un buen juicio para decidir en estos pacientes la intervención. La craniectomía descompresiva es un procedimiento salvatorio de la vida del paciente, que se hace en general en pacientes jóvenes por debajo de 60 años. Cuando tenemos grandes edemas cerebrales que no han mejorado al manejo médico, se evacuó la lesión, pero el paciente continúa con edema, con desviación de línea media, con aumento de la presión intracraneana, entonces lo que se debe hacer es una craniectomía descompresiva para aliviar la presión intracraneana cuando hay una hipertensión progresiva, intracraneana progresiva y refractaria. Está contraindicado cuando usted evidencia en la tomografía lesiones del tallo cerebral. Y sobre esto digamos que no hay un consenso, pero en general lo que se hace en los pacientes menores de 50 años es buscar que el paciente salve su vida. En general se hace en pacientes jóvenes porque tienen más capacidad de recuperarse que en los pacientes de mayor edad. En los niños, por ejemplo, las craniectomías descompresivas pueden ser muy salvadoras y tienen una probabilidad de sobrevida y de pronóstico funcional mucho mejor que un adulto mayor de 50 años. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un paciente que inicialmente nos mostraba una contusión talámica izquierda, pero un edema cerebral muy importante, las listernas de la base están perdidas, lo que habla de que el cerebro tiene tanta presión que ya hay compresión sobre la parte basal. Entonces decidimos nosotros llevarlo a una craniectomía descompresiva, se hace una incisión bicoronal y se hace una craniectomía amplia frontal bilateral de prácticamente medio cráneo, en donde nosotros aliviamos la presión y el cráneo se hernia hacia arriba, hacia el defecto óseo, salvando entonces las estructuras de la base que son el tallo cerebral y evitando la herniación transtentorial descendente, que es lo que produce la muerte. Obviamente, al aliviar la presión intracraneana, al quedar el cerebro herniado hacia arriba, pues la presión de perfusión cerebral aumenta y el flujo sanguíneo cerebral mejora. Generalmente en las 24 horas siguientes aumenta el edema, pero ya nosotros no estamos preocupados por eso porque el cerebro está herniado hacia arriba, no hacia abajo. Ya de ahí viene el manejo en cuidado intensivo. Entonces aquí tenemos unas imágenes de cómo se realiza una incisión bicoronal, la craneotomía frontal bilateral y después el parche duramadre. Al final nosotros tenemos el cerebro herniado aquí a través del parche de dura y luego dejamos un catéter de ventriculostomía externa que nos sirve para drenar líquido y monitorizar presión intracraneana y pasamos el paciente a la unidad de cuidado intensivo. Hay otras cirugías muy importantes para los pacientes, que es la cirugía no neurológica. Entonces, ya me ocupé yo de mi cabeza o me ocupé de estabilizar mi paciente y eso, pero igual, nada gano si dejo al paciente con una fractura de tibia, con una fractura de fémur sin manejo, que después nos va a hacer una embolía grasa y nos va a complicar al paciente con un problema pulmonar. Entonces, yo me ocupo de esto, pero también debo estar pendiente de que las otras especialidades resuelvan su parte, porque el tratamiento de estos pacientes siempre tiene que ser multidisciplinario. Entonces, cuando estén en la unidad de cuidado intensivo, cuando tengan su paciente en urgencias, bueno, voy a atender el trauma, pero también tengo que llamar al ortopedista, también tengo que llamar al cirujano de tórax para que le coloque las toracostomías que el paciente necesita. No se ocupen de una sola cosa, siempre tienen que ver el paciente integralmente. Por eso es tan importante el ATLS. ABC, ubicar las 5 lesiones potencialmente que amenazan la vida y descartarlas, y si están presentes, tratar esas primero, y después hacer una revisión secundaria y buscar las otras lesiones que pueden amenazar la vida en el tiempo del paciente y tratar. Entonces, aquí está la corrección de las lesiones vitales, la inmovilización temprana de las fracturas de los huesos largos. Manejo de la hipertensión endocraniana, siempre el objetivo más importante en el trauma craneoencefálico, a través de la ventriculostomía, mejora la distensibilidad, mejora la presión de perfusión cerebral y combinado con otras maniobras como la hiperventilación por periodos breves de tiempo, como los diuréticos osmóticos, como las soluciones hipertónicas, como el coma barbitúrico, pues nos ayudan a disminuir el requerimiento metabólico de oxígeno y eso nos ayuda a disminuir por ende el edema cerebral. El manejo de la hipertensión endocraniana en cuidado intensivo, la hiperventilación de lo que les hablaba, siempre tiene una respuesta hemodinámica inmediata pero corta, aumenta el riesgo de isquemia cerebral y solo se utiliza en manejo agudo. La solución salina hipertónica para el manejo del edema cerebral, desde el 3 al 23.4%, mejora la presión intracraneana, mejora la presión de perfusión cerebral y la saturación de oxígeno en el bulbo yugular. Se usa cuando la hipertensión endocraniana es refractaria,
no tiene un efecto como tal sobre la sobrevida y hay que tener siempre en cuenta la función renal y los electrolitos. Acuérdense que las elevaciones abruptas del sodio pueden producir mielinolisis pontina central, que es un cuadro muy grave. Bueno, el manitol, que es un diurético osmótico, se usa también para manejar el edema cerebral en los pacientes en cuidado intensivo, cuando ya las medidas iniciales fueron refractarias y cuando la el monitoreo de presión intracraneana nos muestra que no hay respuesta a las medidas iniciales. En un paciente en cuidado intensivo, bien hidratado, nunca en el servicio de urgencias en un paciente deshidratado al que no le hemos tomado una función renal y en el que no hemos definido su conducta. Eso no está indicado para manejo en un paciente en Glasgow de 13 o 14 en la unidad de cuidado, fuera de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, mejora la hemodinamia del eritrocito, aumentando su distensibilidad y llevando mejor volumen sanguíneo de oxígeno a los diferentes lugares. La PIC baja siempre entre los primeros 60 a 180 minutos. Hay que buscar que no hayan alteraciones en la volemia, en la natremia o que no haya falla renal, porque el diurético osmótico puede empeorar una falla renal. Siempre es una terapia desesperada en la unidad de cuidado intensivo. Se debe usar en bolos de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso para pasarlos en 15 a 20 minutos y no más de 4 a 6 veces al día. Las infusiones continuas de manitol ya no se usan. Y siempre nosotros buscamos que esto nos ayude a la presión de perfusión cerebral y al control de la PIC, aunado al uso de barbitúricos. Aquí tenemos un manejo de un paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos un ABC, acuérdense, siempre el ATLS. Sí, no. ¿A qué se refiere esto? ¿A que el paciente está politraumatizado? ¿Respondió al ATLS o no? Bueno, el paciente no respondió, entonces tenemos que llevarlo a un protocolo institucional de estabilización con las diferentes especialidades que incurran, buscar que no haya una lesión de la tráquea, buscar que no haya una lesión de grandes vasos, asegurar las lesiones vasculares, colocarle las medidas que necesita el paciente. Si el paciente en el ABC se logró estabilizar, entonces nosotros hacemos la evaluación continua de su saturación de oxígeno. Después pasamos al trauma. ¿Tiene Glasgow mayor a 10, sí o no? Entonces, si el paciente tiene un Glasgow mayor a 10, pasa este protocolo, Glasgow entre 13 y 15, monitorizar, reevaluar, mirar si requiere un collar de Filadelfia y considerar hacerle un TAC dependiendo de su evolución. Si el paciente tiene un Glasgow entre 10 y 13, el oxígeno, como siempre, nosotros tenemos que cuidar que haya una adecuada saturación, colocar el collar de Filadelfia si no hemos descartado las fracturas de columna cervical, monitorización continua, tener un acceso vascular de grueso calibre para poder administrar líquidos, hacer un TAC cerebral y hacer una evaluación continuada y revisar las imágenes del TAC cerebral con el neurocirujano. Si el paciente sigue inestable, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ventilación asistida. Si el paciente está en Glasgow menor de 8, intubación de secuencia rápida, tener un acceso vascular, hacer una tomografía, siempre una evaluación continuada, decidir el manejo del paciente y trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo. Aquí hay un algoritmo para un trauma cráneoencefálico severo que va guiado, entonces, trauma menor de 8, intubación, relajación líquidos, TAC cerebral, lesión quirúrgica, dependiendo si es quirúrgica o no, llevarlo a cuidado intensivo. Si no es quirúrgica la lesión, monitoreo de la presión intracraneana, y aquí está, sedación, relajación, cabecera 30 grados, posición neutra, anticonvulsivantes, asegurar una presión arterial de oxígeno por lo menos mayor de 80, una presión de CO2 no mayor a 30, normoterapia, electrolitos, mantener los electrolitos como normales y la nutrición del paciente. Después de eso, monitoreo fisiológico multivariado, como ya lo vimos, y la asistencia y la terapia por todos los especialistas que intervienen. Si el paciente no tiene un trauma severo, entonces hacemos los estudios diagnósticos y hacemos la evaluación primaria y secundaria del paciente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen el auditor alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que requieran? Los desde México, ¿alguna inquietud? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo tratamos acá el trauma y cómo lo dirigen ustedes? Porque sé que México tiene centros de muy importante recepción de trauma, sobre todo en la Ciudad de México. Hay grandes centros que atienden volúmenes de trauma craneoencefálico importante. ¿Hay alguna diferencia entre lo nuestro y lo que hacen ustedes allá? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, aquí hay una. En lo de la medicina de la saturación venosa. Sí la escuchamos. ¿Sí la escucha? Sí la escuchamos.
en lo de la medicina de la saturación venosa, pues ¿cuál es el rango de valoración para dar un diagnóstico de muerte cerebral? O sea, precoz. Es una pregunta bastante importante. En general, cuando nosotros tratamos de medir la saturación venosa de oxígeno, lo que buscamos es buscar el metabolismo cerebral. Entonces nosotros encontramos en los pacientes con muerte cerebral grandes caídas de la saturación de oxígeno en el bulbo yugular, porque no hay básicamente ni circulación ni extracción cerebral. Entonces podemos tener valores muy bajos de 5, de 6, realmente muy bajos, y el metabolismo de oxígeno siempre está por debajo de 70. Tenemos una gran alteración en eso, porque como no hay básicamente metabolismo cerebral, entonces la caída en la saturación de oxígeno en el bulbo yugular es un parámetro muy importante para saber que el cerebro no está funcionando. Entonces los rangos van siempre por debajo de 5. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Como verá, doctor, tenemos problema con el sonido, porque tenemos un eco. Doctor, en general, quiero comentarle, el sistema de manejo del neurotrauma básicamente es el mismo que ustedes siguen, y estamos regulados por las normas del sistema de manejo del neurotrauma que ha dictado la Asociación Americana de Cirugía Neurológica y que tenemos vigentes. Hemos estado escuchando con mucha atención su charla, y yo quiero confesar que yo soy neurocirujano también. Entonces, he estado comparando programas, sus sistemas y todo, y pues todo de acuerdo, seguimos la misma normatividad. En el aspecto en el que yo entiendo que en Colombia han tenido mayor éxito es justamente en la prontitud con que el sistema de neurotrauma que ustedes tienen aborda el tratamiento al manejo del paciente en el manejo prehospitalario. Es muy importante que el paciente llegue oportunamente y bien al hospital para que puedan aplicarse las medidas ya de neurocirugía y de manejo. Y lo cual hemos visto que en países tan desarrollados como Estados Unidos, como en Inglaterra, etcétera, tardan un poquito más, y nosotros también todavía no logramos bajar nuestra tasa de mortalidad de traumatismo craneoencefálico grave, andamos alrededor del 50%, pero las estadísticas de Colombia nos dicen que ustedes le han bajado más que cualquier otro país, al 24-30%. ¿Cómo le hacen? No, básicamente se ha logrado establecer sistemas de trauma. Yo no diría que lo hayamos bajado un poco más que en otros países, pero sí, hoy en día contamos nosotros con una red de acceso a la salud un poco más importante que otros años, y la referencia del paciente se logra mucho más rápido. Ya no tenemos, digamos, obstáculos de tipo administrativo en los pacientes graves. El paciente puede ser dirigido muy rápidamente a un centro donde hay neurocirujano las 24 horas, y básicamente los centros de trauma, los centros grandes en el país cuentan con el neurocirujano las 24 horas. Particularmente en nuestra región del país, el sistema de alerta acción y el sistema de referencia de los pacientes es bastante exitoso. Hay algunas regiones muy alejadas en donde el paciente nos llega con un poco más de tiempo, pero en general no hay retrasos en la atención del paciente severamente traumatizado. Creo que ese es uno de los puntos a favor. Y la otra cosa es que hoy en día nuestro sistema de salud no le pone obstáculos al paciente con graves, severas o graves lesiones traumáticas. Siempre hay que atenderlo sin preguntar qué tipo de carnet de salud tiene o qué tipo de vinculación tiene, y eso es un obstáculo que antes nos ponía más en riesgo a los pacientes, ¿no? Este paciente no puede ser atendido en este centro, tiene que llevarlo a otro. Hoy en día eso pues no ocurre. Creo que eso es algo en lo que tenemos que avanzar todavía. Doctor, nos ha parecido muy interesante. Le agradecemos mucho que haya tomado el tiempo en hacernos esta magnífica presentación. La cara que veo de mis muchachos, creo que todos entendieron bien, ¿no es cierto?
por, y claro que estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muy amables ustedes también. Bueno, pues creo que esto ha sido todo, doctor Julián. Doctor, nosotros en este semestre pues estamos manejando todo lo que es manejo de líquidos y endovenosos y tenía una pregunta al respecto. En el momento en que vamos a manejar en cuanto a esto al paciente, primero utilizamos la solución salina normal, 0,9%. Luego, ¿en qué momento le cambiamos a digamos, al lactato de Ringer o a la hipertónica? Pues el manitol es para el edema, ¿no? Pero en el momento en que cambiamos de la solución salina normal al lactato de Ringer o a la hipertónica. Bien, muchas gracias. En primer lugar, digamos que las soluciones isotónicas como la solución salina normal al 0,9% del lactato de Ringer son las adecuadas para reanimar el paciente. Ya de lo que tú hablas de cambiarlo a solución hipertónica o a otro tipo de soluciones, se hace después de la fase aguda. ¿Ya? Inicialmente, algunos protocolos dijeron que si tú ya le encontraste edema cerebral al paciente y tuvo una pérdida de sangre por otra causa, debes reponer la sangre y puedes reanimar el paciente con solución hipertónica. ¿Ya? Pero ya eso es más de manejo con el médico de emergencias o con el anestesiólogo. Pero en principio, las soluciones para reanimar los pacientes de trauma craneoencefálico deben ser soluciones isotónicas. La solución salina al 0,9% o el lactato de Ringer. ¿Ya? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tan importante es para el manejo del paciente politraumatizado la posición de la cabeza? Porque nosotros como médicos de urgencias hemos siempre tenido alguna inclinación hacia el manejo de la cabecera a 30 grados, pero hay varios artículos donde dice que no tiene ningún valor diagnóstico tenerlo al paciente a 0, a 30, a 45. Bueno, en las guías de la Brain Trauma Foundation y en las guías que les mostré, sí está demostrado que la posición de la cabeza a 30 grados contribuye a la mejoría del retorno venoso de las venas yugulares. Cualquier obstrucción al retorno venoso, pues por la misma acción va a producir aumento de la presión venosa intracerebral o intracraneana y eso puede llevar a ser deleterio para la presión intracraneana del paciente. Entonces, la cabeza en neutro colocada a 30 grados nos ayuda a mejorar el retorno venoso, ¿ya? Porque por efecto básico de la gravedad, pues nos ayuda a que mejore el retorno venoso intracraneano. Entonces, por eso hay muchos estudios con la cabeza en esa posición, en 30 grados, que nos ayuda a ese retorno venoso y a disminuir en parte, o a mejorar uno de los factores para el retorno venoso y disminuir la presión intracraneana. Ahora, acuérdense que la posición de la cabeza, como lo dice el doctor Julián, es muy importante, ¿no? Hemos tenido pacientes que fueron descuidados, la cabeza con alteración del estado de conciencia no les permitió respirar adecuadamente y el paciente hace hipoxia y puede hacer daño cerebral por esa simple medida y por esa simplemente causa. Uno puede perder un paciente y dejarlo con severas secuelas neurológicas. Entonces, siempre la posición de la cabeza es muy importante en los pacientes que no están conscientes. Aún con el tubo, ¿no? Aún cuando estén intubados, si usted no cuida esa posición, puede haber obstrucciones del tubo que alteren la ventilación del paciente. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerle al doctor Checa, para quien pido otra vez un aplauso. A ver, la última pregunta. Hay una última pregunta por acá, perdónenme. La idea es que hagamos de esto algo bastante académico. Una pregunta, profesor. Bueno, en caso de que haya un accidente de tráfico, por ejemplo, en moto, y el paciente tenga el casco, nosotros ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿le retiramos el casco o le dejamos el casco? ¿Qué sería lo más esencial, lo más primordial?
Esa parece una pregunta esencial, pero es bastante importante, porque uno a veces no sabe qué hacer, sobre todo que si usted está pensando en retirar el casco va a tener que moverle la cabeza y la columna cervical al paciente. Básicamente depende del estado de conciencia del paciente. Si el paciente está alerta, está orientado, no refiere ninguna alteración neurológica y no refiere dolor cervical, usted podría retirarlo con confianza. Si el paciente está con alteración, cualquier tipo de alteración del estado de conciencia, lo que usted debe hacer primero es estabilizar la columna cervical con un collar. Una vez que usted estabilizó la columna cervical con un collar, puede retirar el casco con muy despacio. Pero lo primero que uno debe hacer es estabilizar la columna cervical. Entonces nunca piense en primero retirar el casco en un paciente que tenga alteración del estado de conciencia si no ha estabilizado la columna cervical. Una vez que usted estabilice la columna cervical puede retirar el casco. Bueno, pero si está consciente el paciente, lo más importante es que no refiera dolor cervical, porque al referir dolor cervical podría haber una fractura de columna cervical. Entonces igualmente usted debería estabilizar la columna cervical con un collar y después pensar en retirar el casco. Muchas gracias, muy amables. Listo, doctor. Ha sido un placer. Esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad. Y desde acá entonces un saludo caluroso para todos ustedes y que nos volvamos a ver. Ahí los dejo con la despedida de los muchachos para que los vean y ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Muy amable.